Amado Padre que estás en lo alto, en esta noche, Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Sabemos, Padre, que si hemos llegado hasta este día, no ha sido más que por tu fuerza, por tu gracia, por tu dirección y por tu fortaleza. Te rogamos, Padre, que cada palabra que compartamos en esta noche sea de edificación, sea de libertad, Señor, que tu presencia establezca en nosotros, Señor, tu deseo. Padre eterno, te rogamos que tu palabra sea una lámpara que ilumina, que tu poder se manifieste deshaciendo toda obra del enemigo. Toma el control de esta atmósfera, el control de nuestros pensamientos, destapa nuestros oídos y llévate toda opresión del maligno. Y danos la libertad que da, Señor, tu presencia. Si te hemos ofendido de alguna manera, por favor, perdónanos, lávanos con la sangre poderosa. Y permite, Rey de Gloria, que encontremos el camino hacia tu presencia santa. Danos claridad para tomar decisiones correctas y ayúdanos, oh Dios, a honrarte siempre. Señor, sabemos que, Padre, que es imposible para nuestra humanidad agradarte de manera perfecta, pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Por favor, toma el control y disipa toda obra del enemigo. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Acompáñeme, por favor, a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. El rey Nabucodonosor sueña con un árbol, dice la NTV. Y leo desde el verso 1 en adelante, luego voy a saltarme algunos versos porque ya los manejamos y vamos a llegar al final a la conclusión del capítulo 4. Dice, el rey Nabucodonosor, dice, envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos, dijo. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios de Altísimo ha realizado en mi favor, dijo. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará por siempre y su dominio por todas las generaciones. Vamos a leer un poco el comienzo porque yo sé que la mayoría están familiarizados con esta historia. Dice, yo Nabucodonosor, dice, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, dice, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, dice, nótese, finalmente Daniel se presentó ante mí. Y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar, dice. El espíritu de los dioses santos vive en él. Y le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti, que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba, dice, acostado en mi cama, soñé esto. Vi, dice, un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para todos los que comieran. Dice, los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo, dice, se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, dice, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo, y el mensajero gritó, talen el árbol y córtele las ramas, sacúdele las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenaron los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo. Y los entrega a cualquiera que él elija, incluso, dice, a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que yo tuve, le dice. El rey Nabucodonosor, que tuve yo, le dijo. Ahora dime qué significa,
porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el Espíritu de los dioses santos vive en ti. Luego, en la siguiente parte del capítulo, ¿no es cierto?, Daniel le comienza a decirse, le dice, rey, ojalá que... Lo primero que pasa con Daniel, que Daniel queda muy impactado, dice, quedó consternado, dice acá, quedó como hacia adentro, impactado porque el Espíritu Santo le estaba revelando lo que estaba significando, ¿no es cierto? Y luego le dice de que él es el árbol, que trate de enmendar sus actos, que trate de hacer justicia, le dice, porque esto viene contra ti, le dice. Y luego más abajo dice, ¿no es cierto?, que pasaron 12 meses, un año, ¿no es cierto?, en que probablemente el rey pensó en el tema y parece que se olvidó. Y luego, después de esos 12 meses, ocurre lo trágico para el hombre. Una voz del cielo resuena y ahora ya no es el profeta el quien habla de parte de Dios, sino que Dios le habla directamente al hombre. Y le dice, pam, pam, vino, ahora lo que se ha dicho se cumple. Y él fue echado de los hombres, perdió todo, se enloqueció, vivía como un animal en medio del bosque, ¿no es cierto? Y perdió la razón y pasaron 7 años así. Y cuando ya pasan los 7 años, dice, ahora retomamos en el verso 34, dice, cuando se cumplió el tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, dice, recuperé la razón, dice, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenernos ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, dice, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, dice, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz, dice, de humillar al soberbio. Paradójicamente, el capítulo 4 que acabamos de leer son contados los versos escritos por la mano de Daniel. La mayoría los escribió Nabucodonosor. Y qué interesante es que un rey pagano, un rey que fue usado por Dios para conquistar Jerusalén y destruirla, tomar a Judá y capturarlo y llevarlo cautivo, después Dios lo convierte en uno de sus escritores bíblicos. Interesante. Y qué glorioso es como él parte hablando acá. Él parte diciendo, paz y prosperidad a todos. Es la misma manera en que Pablo comienza la mayoría de sus cartas. Paz sea multiplicada entre vosotros, dice. Parece que el mismo que trató a Pablo, el mismo que trató, ¿no es cierto?, a Nabucodonosor. Tiempos distintos, épocas distintas, gente de pueblos distintos, de instancias distintas, pero el resultado es el mismo. Parece que ellos valoran mucho la paz después del trato. ¿De familiar eso, no? Y dice paz y prosperidad. Y aquí él dice algo con lo que él parte, ¿no es cierto?, contando su historia. Dice, quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas de Dios, que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor, dice. En mi favor. Él así parte contando la historia. Las maravillas que Dios hizo en mi favor. Y yo me pregunto, cuando Nabucodonosor comienza el trato, ¿no es cierto?, y escucha la voz que le dice, tú, Nabucodonosor, bla, bla, bla. La gran pregunta, ¿ustedes creen que cuando él comenzó el proceso y pasan 7 años de un tormento, ¿no es cierto?, que ahí lo resumen en un par de líneas solamente, pero 7 años en los cuales el hombre realmente la sufrió? Más allá de lo que nosotros pudiésemos hoy día tratar de describir o tratar de comprender. Estamos lejísimos, años luz, de poder llegar a entender lo que el hombre experimentó. Pero él dice que fue para su bien. Él dice que fue bueno. Así termina el proceso, diciendo que él fue bueno. ¿Saben? Hoy día estaba leyendo un pasaje que es muy, muy conocido.
Y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. La mayoría de las versiones dice, les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero la traducción original, o más apegada al original, la NBI, la NTV también lo plantea así, dice, les dio la potestad de que llegaran a ser hijos de Dios, dice. A los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de que lleguen a ser hijos de Dios. No es que son, van a llegar a ser. ¿Por qué? Porque está implícita, ¿no es cierto?, la condicional que planteó el Señor. El que persevere hasta el fin va a ser salvo. Porque en este proceso hasta el fin es donde nosotros vamos a tener que demostrar si queremos realmente desarrollar el carácter que Dios quiere ver en un hijo. Porque el recibir a Cristo y creer en su nombre no implica ningún cambio para nosotros. No implica ninguna transformación para nosotros. Cuando acabamos de leer este capítulo 4, el libro de Daniel no está escrito en forma cronológica, es decir, no está en una secuencia cronológica histórica. Las cosas que pasan en el principio, algunas están al final, es decir, está así. Para que ustedes más o menos se vayan internalizando en esto, cuando Nabucodonosor tiene el famoso sueño, ¿no es cierto?, que le interpreta José también, ¿no es cierto?, recién prácticamente llegado, ¿no es cierto?, a Babilonia, el de la estatua, ¿no es cierto?, de ahí a este segundo sueño han pasado 35 años. Daniel ya está viejo ya. O ya está entrando a una madura, tiene ya cerca de 50, 60 años. Cuando él le toca, ¿no es cierto?, interpretar este otro sueño. Daniel ha sido un hombre que ha sido puesto en alto, ha sido una influencia. El mismo rey reconoce, ¿no es cierto?, de que el Espíritu de Dios está en él. Lo ha honrado dándole el nombre de su Dios, Belsasar, ¿no es cierto? Él ha visto cómo el Señor ha usado a Daniel. Daniel se ha convertido en influencia. Este hombre ha visto, por ejemplo, el poder de Dios actuando en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no es cierto?, siendo librados del horno del fuego. Y vemos un montón de instancias en que Dios le habló a este hombre y le hizo sentir, ¿no es cierto?, las cosas como eran realmente. Y cuando ocurre este proceso, este tema del sueño, aquí hay un detallito bastante interesante. La Biblia dice, y él la cuenta acá, ¿no es cierto?, que cuando él quiso saber de qué se trataba este segundo sueño, llamó a los brujos, llamó a los astrólogos, llamó a todos primero. Y dice, y finalmente llamé a Daniel. Eso te dice algo, que el hombre era porfiado. El hombre sabía que Daniel le hablaba de parte de Dios. Sabía, y probablemente Daniel, siempre fiel a sus principios y a su comunión con Dios, le decía las cosas como eran. Entonces cuando él, ¿no es cierto?, quiere una revelación, él sabe, porque no es tonto, es líder del imperio más grande del mundo conocido en la época, ¿no es cierto? Él ha hecho de Babilonia casi una ciudad soñada, ¿no es cierto? Él ha construido los jardines colgantes porque su mujer se lo pidió y un montón de cosas. Él ha hecho maravillas de la historia humana en su ciudad. Es un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente, muy poderoso en muchos aspectos. Él no se estaba agrandando porque sí, cuando él dice, yo con mi gran brazo he construido esta ciudad y he construido este reino. Realmente Nabucodonosor era un hombre excepcional en muchos aspectos, un estratega militar increíble, un genio de la construcción, un genio en la política, en la dirección. Era un hombre que dirigía a mucha gente, había formado un gran imperio. No era un tipo como cualquiera de nosotros, ¿me entienden? Hay que partir de ahí nomás, por mano. Entonces, para un hombre así, es muy difícil a veces llegar a reconocer, ¿no es cierto?, la grandeza de Dios, ¿me entienden? Pero Dios ve un potencial en él. Un potencial que probablemente nosotros no hubiésemos visto. Y vemos que el hombre, a pesar de sus grandes capacidades, ¿no es cierto?, cuando él sabe que necesita una verdad, él sabe que Daniel se la va a decir, por eso lo llama al final, hermano, porque él sabe que lo que Daniel le va a decir no le va a gustar, ¿me entienden? Pero por otro lado, no es tonto para tampoco dejar de reconocer de que Daniel sí es un hombre ungido y sí tiene una sabiduría excepcional y que sí le va a decir lo que él tiene que oír. Pero él no lo quiere oír. Hay una lucha interna, ¿lo ven o no? Hay una lucha interna. Por un lado él sabe que Daniel le va a decir la verdad y él lo acepta y lo reconoce. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, él también se escabulle. ¿Le suena medio familiar eso, no? No por el lado que sean tan inteligentes y tan capaces como Nabucodonosor, pero sí por el lado, ¿no es cierto?, de que uno sabe las cosas, ¿no es cierto? Es como cuando uno va donde el pastor y se sienta y le pregunta cosas y el pastor le hace esa gran pregunta retórica. ¿Y tú qué opinas de esto?, le digo. Cuando me plantean un dilema o algo. Pero ¿tú qué harías?
Bueno, yo haría esto, lo otro, aquí, allá, y ahí, se hace lo tonto. Y finalmente, bueno, te respondiste, pues lo digo yo. Ya lo sabes. ¿Para qué me preguntas lo que ya sabes? Y tenemos la misma accionar de Nabucodonosor. Bueno, hay algunos tontos que, a pesar de que entran en el mismo dilema y en la misma encrucijada, no se dan cuenta cómo se contradicen a sí mismos o cómo se exponen a sí mismos. Hay un momento en que nosotros, hermanos, tenemos que tomar la actitud que realmente Dios espera ver de nosotros. Nosotros no somos tontos, nosotros nos damos cuenta. Nuestro gran problema, aunque sea difícil de creer, no es intelectual. No es de acá, ¿me entienden? Nuestro gran problema es de acá. Este hombre, sin lugar a duda, es un hombre muy inteligente, ¿no es cierto? Un hombre muy capaz, pero se hace tonto solo, ¿me entienden? Se hace tonto solo y no quiere reconocer las cosas, como que lucha, forcejea con la verdad, una verdad que él sabe cuál es. Él ha visto que el Dios de estos hebreos realmente hace cosas que no hace nadie, él lo ve, lo ha visto, se le ha confirmado. Cuando Daniel era joven, ya poco más que un adolescente nomás, le reveló un sueño que él ni siquiera lo contó, Dios se lo reveló a él, ¿me entienden? Entonces, es evidente, pero a pesar de que es evidente, no logra ver con claridad lo que está ocurriendo. Y a veces nosotros, y primero quiero hacer aplicaciones prácticas ¿sí? de la vida cotidiana, antes de entrar a lo eterno del tema, muchas veces nosotros las mismas cosas que son evidentes, que las sabemos, que las entendemos, y no las hacemos, por ejemplo. Y simplemente, ¿por qué? Porque no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por ser mejores. No estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por dejar, o la prepotencia en algunos casos, con los demás, por ejemplo. No hacemos un esfuerzo por aprender a ser humildes, por ejemplo. No lo hacemos porque no nos interesa simplemente. Porque soy, me siento cómodo siendo prepo con el resto y poniendo la pata encima del resto. Me siento cómodo siendo así. O en otros casos, me siento cómodo siendo medio dejado, medio flojo. Sé que está mal, pero no hago nada, ¿me entienden? O por otro lado, sé que debiera orar más, debiera buscar más a Dios, por ejemplo, y no lo hago porque hasta que el agua me empiece a entrar al bote, ahí me pongo las pilas, ¿me entienden? Por otro lado, sé que yo debiera ser más proactivo en áreas de mi vida. Y muchas áreas de nuestra vida. Mira, yo siempre he pensado que si uno ve el todo de una circunstancia, uno se marea, el todo te supera. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de arreglar el todo de nuestra vida? Separarlo en secciones y aplicar el principio de dividir y vencer. Es decir, yo arreglo ese problema primero. Después que lo arreglo, arreglo el siguiente. Después arreglo el siguiente. Después arreglo el siguiente. Y a medida que voy arreglando las cosas, se va arreglando el todo, ¿me entienden? Pero significa ser ordenado, eso significa ser, ¿no es cierto?, metódico, eso significa hincar el diente, ¿no es cierto?, en la realidad que a mí me compete. Si yo tengo un problema con mi hijo, bueno, hay un momento que tengo que sentarme y hablar con ellos, por hermano. Yo no puedo esperar que el cabro se le caiga en la teja sola algún día, va a llegar así a los 40 años y jamás va a entender nada, ¿me entienden? Hay un momento que yo tengo que poner, ¿no es cierto?, mano en el asunto. Yo tengo que encarar, yo tengo que hablar, yo tengo que aconsejar, tengo que abordar el tema, ¿no es cierto? Yo no puedo esperar que mi hijo aprenda solo, es una cuestión básica. Yo no puedo esperar de que yo a mi hijo le diga una cosa y va a tener que aprender en todo. No, yo tengo que ir parte por parte. Así como Dios lo hace con nosotros, ¿me entienden? Si yo quiero que me alcance el dinero para el mes, yo tengo que organizarme, no puedo gastar más de lo que tengo. Pero ¿qué hace mucha gente? Tiene un poco más, no sé, un mes tuvo una entradita más y le pican las manos por gastarlo. Le pican las manos. Entonces cuando viene el tiempo difícil, Dios te dice, yo te di en abundancia en un tiempo. ¿Por qué no guardaste, necio? Por ejemplo, cosas básicas. Y si en esas cosas básicas nos comportamos a veces tan neciamente, tan testarudamente, tan soberbiamente como él aquí lo termina confesando, ¿no es cierto? Finalmente las cosas no resultan, por hermano. Entonces, si yo quiero realmente tener paz y prosperidad, yo debo manejar bien todo lo que tengo bajo mi mano. ¿O no? Debo demostrarlo. Se debe notar, ¿me entienden? Si hay algo que está proliferando en el mundo, hermanos, y la gente que me va afuera, es el show. Me refiero yo ahora en ambiente cristiano. El show, la parafernalia. ¿Me entienden? Y el mundo se deja engrupir. Yo no voy a entrar a discriminar a ese o a este otro, que con lo que Dios le va a hacer basta y sobra, hermano. Porque Dios va a pedir cuenta por todas las enseñanzas livianas, superficiales, etcétera, etcétera, etcétera.
El Espíritu Santo viene sobre nosotros ¿para qué? Para, como bien lo dijo Cristo, guiarnos a la verdad. Pero si yo no estoy dispuesto a vivir una vida disciplinada y esforzada, ¿cómo me va a llevar a la verdad? ¿Cómo? Si no quiero oírla. ¿De qué sirve que se siente frente a ti el mejor maestro de alguna ciencia específica si a ti no te interesa aprender? ¿De qué sirve? El Espíritu Santo jamás ha avalado la comodidad, nunca. Porque Él sabe que la comodidad lo único que hace es echar a perder a la gente. Este hombre, como bien lo decía, vivía en prosperidad, en abundancia y en poder. ¿Y eso qué hacía? Toda esa escenografía, ¿no es cierto?, histórica, lo único que hacía era ensordecerlo más y enceguecerlo más. Eso era. Y por más que había un tremendo profeta del frente a él, dándole testimonio de la verdad, ese hombre no entendía. Y Dios, sin lugar a duda, quería comunicarse con él, hermano, ¿o no? Ahora olvidémonos de Nabucodonosor. Dios, sin lugar a duda, quiere comunicarse contigo, hermano. Quiere hablarte, quiere enseñarte. Pero si tú no quieres oír y tú fantaseas con las estupideces que se viven en el mundo, ¿no es cierto? Y te pones a escuchar a predicadores en internet que hablan puras estupideces nomás, ¿no es cierto? Y andan solamente buscando, ¿no es cierto? Mire, yo ando en busca del reino sobrenatural de Dios. Pero yo he entendido de que yo no puedo ir hacia ese mundo si yo no le demostré a Dios primero que soy un hombre esforzado en lo natural. Que soy un buen administrador de lo que Él ha puesto en mi mano. Yo no puedo pensar en eso. ¿Me entienden o no? Entonces hay un momento en la vida en que el discurso que se está planteando en muchas partes, claro, avivamiento, poder de Dios y todo lo demás, perfecto, nadie va a negar eso. Pero hay una base, tiene que haber un fundamento sobre ese cuento. Y el fundamento, ¿no es cierto?, es justamente el sacrificio. El fundamento es negarse a sí mismo. El fundamento es aceptar, ¿no es cierto?, la cruz que Dios impone. Dios no glorificó al Hijo hasta que no pasó el Calvario, hermano. ¿Lo ven o no? Y cada paso que el rey daba en su evolución como Mesías le significaba un tremendo sacrificio. Jesús comenzó a desatar milagros, señales y prodigios, pero se mandó 40 días de ayuno, no estuvo ayunando 3 días, y ahí algunos andaban ahí. Él se mandó 40, y solo en el desierto, y enfrentó al diablo más encima. Y después de eso él volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo ven o no? Y ni aún así él no le ponía énfasis a los milagros. Él quería que oyeran la palabra. ¿Lo ven o no? Uno puede entrar, hermano, si hay algo que se ha demostrado sociológicamente hablando, es que pueden entrar 10 personas a ver una instancia y después tú le preguntas a los 10 y hay 10 de opiniones distintas. Y las 10 opiniones distintas van a tener que ver con la conmovisión de cada uno, la opinión que tienen de la vida, sus propios gustos. Si tú pones a un cabro chico a ver un drama, no va a entender nada. No va a entender nada. Va a sacar sus propias conclusiones, pero alguien maduro sí va a entender un drama X, ¿me entienden? Y lo va a saber plantear, por ejemplo. Ahora, el Señor le dice a él de que cambie su actitud. Y de hecho el profeta le dice, haz buena obra y arrepiéntete, le dice. Parece que hay algo de confianza entre ellos, porque ¿quién le va a decir a un rey así esas cosas? Daniel parece que tiene la confianza y la autoridad para decírselo. Y obviamente este rey le deja hablar a Daniel desde esa perspectiva. Le dice, arrepiéntete, le dice. Arrepiéntete. Que en la corte de Nabucodonosor rodaba las cabezas por mucho menos, hermano. Pero este hombre tiene la autoridad para decírselo. Y Nabucodonosor no dice ni sí, ni no, ni está bien, ni es tu idea, no le dice nada. Sino que simplemente guardó silencio, hermano. Parece que el hombre se daba cuenta. ¿Se dan cuenta ustedes cómo esa lucha estaba acá adentro? ¿No? Él se daba cuenta. Y Dios se da cuenta, hermano. Si hay un maestro excelso de nuestro Padre, y Él siempre se ha dado cuenta cuando tú te das cuenta. Él se da cuenta cuando tú cachaste para andar la micro. Tú no puedes decir que yo no sabía, yo no entendía. No, Dios dice, sí, yo sé que entiende. Lo que pasa es que te gusta a salir con la tuya. Siempre hacer las cosas a tu manera. No es que no entienda, es que no quieres obedecer. Y cuando uno no entiende y no asume esa realidad, uno siempre vive en una relación cortada con Dios. Porque Dios se da cuenta cuando nosotros estamos esquivándonos nomás a la verdad.
Y queremos dejar contento al pastor, amén, sí, sí, pastor, pero en el fondo, en las áreas de la vida donde deben tomar decisiones que deben honrar a Dios, ustedes se honran a sí mismos. Y esa es la verdad. Y Dios, esa mentira y esa fracción, eso quebrado, es lo que Él quiere arreglar. Que hay el mismo sentir, decía el apóstol Pablo, el mismo sentir que había en Cristo. El mismo. Cristo amaba la sabiduría. Cristo amaba la disciplina. Por ejemplo, a veces cosas básicas de comportamiento, de rendir cuenta, y no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque estamos viciados. Esa es la realidad. Viciados. Y después nosotros queremos experimentar el reino de Dios, ¿me entienden? Queremos vivir el reino de Dios. Pero yo les hago una gran pregunta. ¿Qué creen que el Espíritu Santo, representante de la Trinidad en la tierra para guiarnos a la verdad, espera en nosotros? Primero que nada, que haya disciplina, que vivamos justicia, que yo cumpla mi palabra, que la cumpla, que mi sí sea sí y mi no sea no. Para eso Dios tiene mucho peso, esa actitud tiene mucho peso. Si yo digo algo, lo cumplo y después no me hago el tonto. Cosas simples. ¿Me entienden o no? Entonces, esa es la base de una genuina relación con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿saben qué? Yo me he dado cuenta, he entrado a sospechar algo ahora en muchos aspectos en el mover del mundo. Y es que derechamente en muchas partes entran demonios imitando al Espíritu Santo, hermano. Puros demonios nomás. Y estos grandes televangelistas invocan puros demonios nomás, hermano. Puros demonios. Y no es que yo haya visto algo, no. Es una cuestión de lógica. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es cambiar corazones y cambiar vidas, cambiar actitudes, que seamos otras personas. Cuando Pablo fue impactado camino de Damasco, fue evidente su transformación de carácter. Fue evidente su cambio de metas en la vida. Fue evidente que él antes era una persona y después era otra. Y no solamente porque Dios hizo así, un toque mágico, sino que Pablo decidió ser otra persona. Se cambió hasta su nombre. De Saulo el engrandecido, ¿a qué? A Pablo el pequeño. Decidió dar la cara, ¿me entienden? Decidió dejar su manera cómoda de vivir y tomar otra actitud. ¿Me están entendiendo, no? Ahora mire lo siguiente. El Señor, por medio de los mensajeros, ¿no es cierto?, trajo una declaración y le dijo, a ti te van a cortar, le dijo. El tocón es dejar el tronquito nomás. Te van a cortar y todo lo que había crecido en ti se va a venir abajo. Pero te voy a dejar la raíz, le dijo. Te voy a dar la oportunidad de volver a crecer. Y voy a atarte para que crezcas cuando yo quiera. Voy a atarte con cadena y voy a sellarte, pero te voy a dejar ahí latente. Te voy a destruir. Eso fue lo que dijo. Y tu fruto, tus árboles, tu ramaje y todos los que vienen a buscar refugio en ti van a volar, le dijo. Y te voy a dejar ahí. Y van a pasar 7 tiempos sobre ti. Pero vas a quedar rodeado, le dice él, de hierba tierna, le dice acá. Vas a quedar rodeado de hierba tierna. Ya no la gloria de los ramajes y el árbol que cubría todo. Va a ser así. Eso es. Y después le dice, de 7 tiempos, yo te voy a volver a restaurarles. Bueno, yo creo que cuando le comenzó a pasar eso, no se acordó de nada de eso. Él entró a una locura, hermano. Él se enloqueció. Su reino era tan grande. Él tenía poder sobre tantas almas que a ese nivel fue su trato también. ¿Lo ven o no? Y en un momento, mientras yo meditaba en eso, saben que fue algo tan glorioso. Porque a Nabucodonosor, por su soberbia, por su testarudez y por muchas otras cosas que probablemente vamos a entender en la gloria, Dios decidió hacer eso con eso. Pero ¿saben qué? Dios le hizo lo mismo a Cristo. Lo cortó. Lo echó por tierra. Le hizo lo mismo. Le hizo lo mismo a Job. Lo echó por tierra, le quitó todo. Le quitó su fama, su gloria, le quitó sus hijos, le quitó todo y lo dejó abajo así, es un tocón nomás también.
Le hizo lo mismo a David durante años también, arrancado por los desiertos. Lee los salmos de David, en un momento está desesperado, siente que ya no da más. Dios le hace lo mismo a todos aquellos que tienen un propósito con Él, y Dios confía en la raíz que tienen. Dios confía en la raíz. Hanamashita Arakai Sabá. Y en un momento tan glorioso vemos a Juan diciéndole, ¿no es cierto? Que diciéndole el Espíritu a Juan en el Apocalipsis: esto dice la raíz de David. Oh, Ramay Saquem. Esto dice la raíz de David. Es decir, Dios echó todo abajo, pero la raíz quedó, hermano. ¿Y quedó por qué? Porque si Dios corta todo, es porque todavía allá abajo, debajo de la tierra, oh bendito Rey, esa tierra que simboliza la tumba, allá abajo metido, ¿no es cierto? Allá abajo todavía hay una posibilidad de un cambio, una posibilidad de convertirse en lo que realmente tenemos que ser. Entonces, hay un momento en la vida en que nosotros tenemos que pedirle a Dios. No esperar de que venga el juicio de Dios sobre nosotros, ¿no es cierto? Y que se nos venga todo abajo. Porque hay algunos que lo han vivido, hermano, en la vida. Han vivido ese declive así, pero ese desmoronamiento de su vida. Y aún así no han aprendido. No han aprendido a confiar en Dios. No han aprendido a no ser materialistas. No han aprendido a no hacer las cosas con su fuerza. Así como Dios le habló tantas veces a este hombre, hay un momento en que puede venir la mano de Dios fuerte, hermano. ¿Para qué? No para castigar, sino para salvarte. Puede venir la mano de Dios fuerte para salvarnos. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios eso. Entonces hay un momento, hermano, en que hay que mejor inclinarse completamente con todo. Inclinarse completamente y decirle a Dios: aquí está todo lo que tengo. Dios no desecha al que se postra. Oh, bendito Rey. Uno se puede postrar con todo, hermano. Eso es lo que hace el adorador. Se postra con todo lo que tiene. Lo malo, lo bueno, el fracaso, el éxito, todo. Se postra delante de Dios. Y le dice: Señor, mira, esto es lo que soy. Y Dios se da cuenta cuando aún esos árboles que tienen cosas malas quieren cambiar. Dios se da cuenta y Él extiende su misericordia. Él extiende su gracia. Viene el Espíritu de Dios y nos ayuda cuando hablamos con verdad, hermano. Y yo quiero hablar con verdad delante de Dios. Yo quiero realmente experimentar la libertad que Él, solamente Él puede gestar. Esa libertad que viene de acá adentro, hermano. Esa libertad que entra como un torbellino y echa afuera el mal, ¿me entienden? Es su gracia, es su poder. Esto es glorioso, hermano. El Señor, ¿cuántas veces se acercó a árboles que estaban derribados? Jairo estaba derribado, hermano. Jairo estaba en el suelo, hermano. Y él dijo: voy a ir a tu casa. Ya estaba muerta su hija. Este hombre estaba destrozado, estaba en el suelo. Y de ahí las raíces clamaron: oh, Ramay Sabá. Las raíces clamaron, aleluya, en la gloria de Dios. Las raíces clamaron. La raíz clama a Jehová. La raíz clama, oh Ramay Zacaria. Lo que está en la tierra clama, hermano. Oh bendito Rey. Hay que derramarse delante de Dios. Hay que decirle esto: es que no te alejen tu fracaso de Dios, que no te aleje lo que aún no se completa, pero sí reconócelo primero y sí póstralo ante Dios y no te cubras con rama. Dile: esto es lo que soy. En mi rama hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, y esto es lo que soy y yo quiero, Señor. Entonces Dios no se volverá tu enemigo. Dios se volverá tu defensor. Dios se volverá tu defensor. Porque hay un momento en que nuestro Padre se puede enojar con nosotros cuando nosotros nos vamos en la negada del corazón. Porque podemos decir con la boca: amén, 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 pero el corazón no dice amén. ¿Y cómo nuestro Padre, creo yo, sabe cuando el corazón no dice amén? Porque sigue viviendo relajadamente y no siente la culpa de sus errores, ¿me entienden? Y no estoy hablando de los errores que a veces nosotros nos sentimos mal por los errores que no debiéramos sentirnos tan mal. Y los que realmente a veces molestan a Dios, no los podemos ver, hermano. Tenemos que ver lo que realmente le molesta a Dios. Y si yo me postro ante Él y yo me entrego ante Él, yo le digo: Señor, yo te pertenezco, esto es lo que soy, yo invoco tu presencia, aquí está mi problema, entra aquí. Y yo comienzo a luchar para que Él entre acá. Oh bendito Rey. Porque adentro preguntan: ¿quién es el Rey de Gloria, hermano? Oh Ramay Zacaria Saya. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y las tinieblas no pueden encontrar un deseo. Hay un momento en que ni el conocimiento, ni todo lo que sepamos de la Biblia, ni todos los años que habíamos estado en una iglesia nos van a servir. Es un momento de detenida. Es un momento, un instante de verdadera honestidad lo que nos deja entrar, hermano. Es un instante de verdadera honestidad, de verdadera humillación lo que nos deja entrar. No es cuánto argumentemos, no es cuánto oremos, no es cuánto ayunemos, sino que la sinceridad de entrar y ser realmente lo que Dios espera de nosotros. ¿Me entienden o no? De eso se trata el reino.
De eso se trata el reino. Podemos tener dones. Daniel tenía un don espectacular. Él podía interpretar todo, pero cuando tuvo que jugársela para no arrodillarse ante la estatua en su juventud, no fue capaz, hermano. ¿Por qué? Porque le faltaba carácter, le faltaba algo acá adentro, pero con los años lo cultivó, con los años aprendió. Oh, Ramay, Shitari, Akai, Asem. Los dones caen de arriba. La gente busca los dones equivocados. El apóstol Pablo dice, desea los mejores dones. Los dones que no vienen por un toque, sino que vienen porque los cultivas. Daniel nació con un don, pero ese don no le sirvió. ¿Cuál fue el don que lo catapultó? El don que lo catapultó fue cuando él aprendió a ser valiente. Algo que luchó la vida entera para lograrlo. Él amaba a Dios, pero era cobarde. Pero en un momento aprendió a ser valiente. ¿Y saben qué? La incredulidad es cobardía. La incredulidad es cobardía, es depender de lo que yo puedo, es depender de lo que yo tengo, es depender de todo lo que se puede tocar y calcular. Pero a veces confiar significa valor. Significa entregarse en las manos de Dios. Significa dejar las cuentas a un lado. Y no estoy hablando de desorden, estoy hablando de que hay momentos que las cuentas no dan, hermano. Y es confiar en Dios. Hay que completarse. No te quedes mirando esa área de tu vida que ya lo lograste. No seas necio. Mira lo que no has logrado. Mira lo que te falta. Busca realmente completar tu vestidura. Permite que tu armadura esté completa. Oh, Ramay Saquem. Porque el enemigo no te va a atacar donde estás acorazado. Te va a atacar donde estás desprotegido. Vístete completamente. Vistámonos completamente. Y comencemos a experimentar, aleluya, algo que viene de arriba. Ya no más show terrenal. No más fantasías terrenales. Algo que venga de arriba, algo que forje el carácter. El carácter. El avivamiento que trajo el Señor hace 2000 años a Galilea partió pasando hambre en un desierto 40 días. Él no fue un congresito esto de mala muerte y estos shows espectaculares que les gusta hacer ahí en Miami. Todos los tontos van ahí. No, ahí no está la unción, hermano. La unción está en el desierto. El verdadero despertar del reino de Dios en la tierra está en el desierto. Cuando Dios aparece, y hoy quiero que me escuche todo el mundo, cuando Dios aparece, no aparece a hacerte promesas de bienestar, te viene a confrontar, viene a atacar tu pecado, tu maldad, viene a liberarte. Él, oh Ramay Zacaria, cuando Él quiere realmente exaltar a alguien, Él llama a las tinieblas. Él le dice al diablo, ¿acaso no conoces a Job? Y comienza un proceso que te va a cambiar eternamente. Un proceso que te va a cambiar eternamente. Un proceso que te va a honrar. Recibir poder de alguien, de Dios en este caso, que no te has ganado, te deshonra más que te honra. Pero cuando Él realmente te quiere exaltar, se va a levantar contra ti. Se va a levantar contra ti. Mírenme a los que me ven afuera. Si realmente Dios va a ir a bendecirte, Él va a llamar a las tinieblas, Él va a convocar a todo para realmente limpiarte, purificarte y enseñarte a confiar en Él. Enseñarte a dejar de ser un hipócrita, a de ser un orgulloso, a dejar de ser un soberbio. Dios quería liberar a Nabucodonosor porque Él veía algo en él, algo digno, algo que solo el ojo de Dios podía ver y solo el corazón de Dios podía valorar. Por eso Dios se levantó contra él, porque vio potencial. Por eso Dios lo llevó a la locura, oh Ramay Saraya. Por eso Dios lo llevó allá a botarlo, porque vio algo en él. El mundo no piensa así. Los predicadores de prosperidad no piensan así. Ellos tienen el evangelio del diablo. Ese que ven acá, toca y va a recibirlo todo. Eso ven, abre los ojos y levanta las manos, que ahí viene la unción. Eso es del diablo. Dios jamás ha llegado a nadie así. Nunca y nunca llegará a nadie así. Él llega en el tormento. Él llega cuando 120 están miedosos en un lugar que lo van a matar y lo único que quiere es salir arrancando. Así llega el poder. De esa manera llega la verdadera unción. Los verdaderos hombres de Dios pagaban precios grandes, hermano. Y cuando uno aprende a pagar el precio, Dios comienza a alegrarse con uno. Y Dios comienza a ver que por fin estamos entendiendo, que estamos dispuestos a algo más. Dios nos creó como vasijas para llevar esa gloria en nosotros. El tema es que queremos la gloria y no pagar ningún precio. Queremos seguir siendo los mismos irresponsables de siempre. Queremos seguir siendo los mismos cómodos de siempre. Queremos seguir siendo los mismos dejados de siempre. Los mismos inoperantes de siempre. Los mismos orgullosos de siempre. Los mismos flojos de siempre. Los mismos materialistas de siempre. Y queremos que la gloria nos caiga encima, hermano. Y así no funciona.
Nunca será así. Por eso serán muchos llamados y pocos escogidos. Porque son pocos los que realmente entienden la mentalidad de Dios. El de realmente convertirte en un vaso de honra. La verdadera unción cayó sobre Sansón después de haber sido humillado, después que Dios lo limpió. Cualquiera podría haber dicho: Dios está con él. Mira cómo mata a Filisteo con una quijada. Mira cómo arranca, mira cómo arranca la puerta. Mira cómo hace proezas. Y muchos hoy día creen eso. Miren este pastor, este evangelista, mira los templos que tiene, miles están ahí, mira lo que hace. Y Dios dice: yo no estoy ahí, porque no entendieron lo que yo era. Como Sansón no entendía quién era Dios. Cuando arrancaba puerta y lo único que hacía era arrogancia. El poder estaba, pero Dios no estaba. El poder estaba, pero Dios no estaba. Pero son pocos los que logran entender esa verdad. Porque a todos los corazones, o más bien dicho, a la gran mayoría de los corazones, les gusta la oferta fácil, les gusta lo barato. No quieren pagar el precio por el real de las cosas. Pero ese hombre que arrancaba puertas, ese hombre que mató a 1000 filisteos con una quijada, no agradaba a Dios y tenía el poder de Dios encima. Tenía fuerza. Pero escuchen lo que le voy a decir, pero no tenía la unción. Tenía una fuerza sobrenatural, igual como la que puede tener un endemoniado cuando se le meten legiones adentro y tiene fuerza, pero Dios no estaba ahí. Esa es la gloria de Dios. Pero ese humillado sin ojos que le dijo a Dios: muera yo y los filisteos conmigo, ese hombre sí tenía no solamente fuerza, tuvo la unción de Dios, el frote de Dios. La unción representa ese aceite que echaban los pastores de Palestina mezclado con hierbas amargas y se le echaban a los corderitos. ¿Para qué? Para sacarle, ¿sabes qué? Las plagas. Para sacarle, ¿sabes qué? Los bichos, todo lo que, los parásitos que podían tener. Esa era la razón de la unción. Sacar los parásitos, sacar el pecado, sacar la liviandad, sacar la carne. Ese es el poder de la unción de Dios. Para eso es dada, no para otra cosa. Cuando Dios libera a alguien, no es tu unción ni la mía la que lo hace, es Dios quien le habla a la enfermedad. Él está aquí, hermano. Cuando un endemoniado sale, no es que yo tenga tanto, no, Dios lo echó fuera. Por eso Él dirá al final del tiempo a muchos que dirán a Él, tratando de justificar su actitud y su postura: pero si en tu nombre hicimos esto. No, dice Dios, yo no los conozco. Yo liberé a este, yo sané a este, yo le dije porque yo lo quise hacer con él, pero tú no tenías nada que ver en el cuento, nada. El que tenga oído que escuche. Pero la verdadera libertad, ¿saben qué? Oh bendito Rey de gloria. Elías, en un momento de desesperación, en un momento de trato, arranca, se quiere morir, corre hacia la montaña sagrada y de pronto se desata fuego, viento, terremoto. Y la Biblia dice: pero Dios no estaba en el terremoto. Pero Dios no estaba en el viento. Pero Dios no estaba en el fuego. Hay gente que hace avivamiento de terremoto donde Dios no está. Hay pueblos que hacen avivamiento de fuego donde Dios no está. Hay gente que hace avivamiento, aleluya, de viento donde Dios no está. El verdadero avivamiento viene en el soplo apacible, donde Dios sí está. Donde Él sí está. Y cuando el avivamiento nazca en el silbido apacible, oh Rabay, Sacare, Asaya. Cuando el avivamiento nazca en el silbido apacible, oh bendito Rey, va a ser otro tipo de avivamiento. Cuando, oh Ramashita Rakai Sabá, en el silbido apacible la gente no va a gritar, hermano. En el silbido apacible la gente no se va a volver loca. En el silbido apacible la gente va a quedar así doblegada en un silencio sepulcral delante de Dios. En la presencia de Dios nadie grita. Cuando Él aparezca, oh bendito Rey de gloria. Ahora te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Cuando Él aparezca, no van a haber espectáculos, no van a haber criterio, va a haber poder de Dios, un poder taladrante que va a cambiar las vidas, va a traer temor de Dios a la tierra, va a traer convicción de pecado. La gente se va a tirar al suelo por el temor de Jehová, va a venir algo grande a la tierra. Eso va a ser, eso es lo que Dios quiere. Y para que algo verdadero, para que un rey, aleluya, reciba lo que tiene que recibir, para que un pueblo reciba lo que tiene que recibir, tiene que ser cortado a ras de piso, hermano.
tiene que echar abajo Dios todo lo que antes creció, que creció y no creció en su voluntad. Todo tiene que ser echado abajo. El fruto que había dado tiene que ser botado porque no sirve. Tiene que crecer el árbol de nuevo y dar un fruto nuevo en su presencia. El que está ahí está entendiendo, hermano. El verdadero avivamiento, hermano, no pasa porque ayunemos unos días y oremos y estamos listos. El verdadero avivamiento va a venir cuando Dios mire sobre este lugar y vea puros tocones nomás. Y muchos no se van a dejar cortar, acuérdate de lo que te digo. Muchos ya no se han dejado cortar. No se dejaron cortar. Y se están convirtiendo en árboles que están locos, árboles que están enfermos, hermano. Dios va a cortar todo. Y cuando Él lo corte todo y cuando queden puros tocones, Él dirá, este es plantío de Jehová. ¿Te has sentido despedazado por Dios? Bueno, es que Dios ya agarró el hacha, hermano. Oh, Ramasai. Y este hombre dijo, esto fue lo mejor que Dios pudo haber hecho en mi favor. Haberme derribado, oh Rabacay Sabá. Es lo mismo si algún día en las calles del reino celestial caminan estos dos hombres, ahí se encuentran Nabucodonosor y Job de frente. Dos hombres que fueron talados, hermanos. Dos hombres que fueron arrancados, derribados por tierra. Dos hombres a los que se les quitó todo, hermano. Todo, no quedaron en nada. Y de allí volvieron a nacer. Y eso, aleluya. Yo sé que probablemente si tomas en serio estas palabras, te va a dar miedo, hermano. Si las tomas en serio, vas a sentir lo que sintió el apóstol Pedro cuando le dijo al Señor, entonces ¿quién se va a salvar? ¿Quién lo va a lograr? Esto es imposible. Entonces Jesús quería llevar al corazón de sus discípulos a la imposibilidad, que sintieran que no podían. Ese es el primer paso hacia el reino de los cielos. Sentir que no lo puedo hacer, sentir que está fuera de mi fuerza, sentir que no lo puedo hacer. Pero yo le digo a Dios, no puedo hacerlo, es demasiado grande, pero para ti todo es posible. Y Dios ahí desata su poder, ahí desata la sobrenaturalidad y comienza a actuar en nuestro interior. Y comenzamos a cambiar. El gran mal de la iglesia, ¿saben cuál es? En general, que la gran mayoría están maquillados, no, hermano. Pero por dentro tienen la misma maldición que tenían los fariseos. Son sepulcros blanqueados. Por fuera se visten de piedad, pero por dentro están llenos de robo y rapiña. No quieren oír la verdad. Yo he aprendido de Dios cuando Él me ha confrontado, hermano. Ahí he aprendido, no de otra manera. He aprendido en el sufrimiento, no en los momentos buenos. Ahí he aprendido. Ahí me he estado acercando a Él. He sentido como Él es la protección en medio del turbión. Él es la fuerza en medio de la tormenta. Ahí Él vuelve hacia nosotros y nos cambia la mente y el corazón. Pero si tú te arrancas de Dios y tú andas caminando en tu fuerza nomás, te vas a terminar muriendo al final. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero el hombre debe decidir pasar por ese calvario. Por eso Jesús le habló tanto a los discípulos. Si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Era la clave del tema, hermano. Era la clave, negarse. Déjense derribar, déjense moler por Dios. Y así van a ver la gloria de Dios. No lo van a poder ver de otra manera. ¿Sabes qué? Nosotros, nuestra humanidad, se aferra desesperadamente a la carne. Se aferra desesperadamente a nuestra forma de ser. Desesperadamente. Y tu corazón a veces es tu peor enemigo, tus vicios son tu peor enemigo. De eso de acá adentro, lo que realmente te frena, lo que te ha hecho ser el mismo hombre siempre, infantil, inmaduro, o la misma mujer de siempre. Pero cuando uno se mete en el reino, uno comienza a entender la voluntad de Dios. Y cuando la comienza a entender, es otro gallo que canta, hermano. Es el poder de la verdad. Es el poder de la razón. Y uno comienza a decirle a Dios, lo mejor que me hiciste fue haberme derribado. Lo mejor que hiciste. ¿Saben qué? Este hombre, al igual que Job, recibió mucho más después. Le fue devuelta su honra. Y dice mayor que al principio. Mi reino me fue devuelto. ¡Aleluya! Y no es el único que dijo eso, hermano. Mi reino me fue devuelto. Mi honra me fue devuelta. Mi poder y mayor que antes me fue dado. Aleluya. Oh bendito Rey de Gloria. Oh Ramashita Rakai Sabá. Me fue devuelta mi honra. Me fue devuelta mi gloria. Me fue devuelto mi reino. Me fue devuelto Ramahanda Rai Sabá en la gloria de Dios. Quien decida tomar este camino, hermano,
quien decida en el corazón tomar este camino, quien tenga un amor más grande que su miedo, porque realmente si vas por el camino correcto vas a sentir miedo, pero solo el amor de Dios lo va a echar fuera. Solo el amor, y cultivar el amor, hermano, también es un esfuerzo, porque nada crece solo, hay que cultivarlo. El amor va a ser lo que eche fuera todo. Y va a venir el Espíritu Santo y va a poner las palabras. Él va a venir a liberarte cuando tú no puedas, oh gloria. Él va a venir a echar fuera lo que tú no puedes echar, pero te va a hacer sufrir, sí. Antes te va a hacer sufrir de verdad, vas a sentir agonía y después de haberla sentido te va a decir, bueno, ahora que la sentiste, ahora vas a valorar mi ayuda. Ahora vas a cuidar lo que yo te voy a dar, porque sabes lo que cuesta tenerla. Yo hoy les digo en el amor de Cristo, no creyéndome mejor que nadie, porque yo quiero ver la gloria de Dios en la tierra. Quiero ver manifestado el reino de Dios en la tierra. El reino, pero indiscutiblemente el reino de Dios. Indiscutiblemente la presencia del gran yo soy. Yo quiero que Dios arranque todo árbol que Él no ha plantado, hermano. Y que Él arranque todas las mentiras de la tierra. Que Él venga e instaure su reino en la tierra. Y la verdad nos haga libres. La verdad nos haga libres. La verdad nos haga libres. Los hombres corren por entender una profecía, corren por entender la otra, corren por acá, corren por allá. Y la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios quiere que corramos? Esa es la pregunta. Llegará un día, dice Pablo, en que voy a conocer todo como realmente es. Lo que ahora Dios, la única razón por la que Dios quiere que tú y yo corramos es para cambiar esto. Esto, el corazón, que cambie esto de una vez por todas. Porque Dios en un instante, hermano, un toque de Dios, y vas a entender cosas que nunca entendiste toda la vida estudiando la Biblia. Una vez escuché a un escritor decir, Dios jamás se acercó a los teólogos para revelar la gloria de Dios. Jamás se acercó a los sabiondos, nunca. Jamás se acercó a los eruditos, nunca. Dios cada vez que entregaba su palabra, se acercaba a beduinos, se acercaba a pastores, se acercaba a gente ignorante. A ese tipo de gente se acercaba y a ellos les revelaba. Se acercó a un rey pagano que no tenía nada que ver con Israel y le reveló su voluntad. Le reveló a este rey el trato de corazón. Dios le mostró al mundo que el gran rey de la época, Nabucodonosor, tenía que ser tratado acá adentro, y él se convirtió en el predicador de Dios. El gran tema de Nabucodonosor era este: Dios le da el poder a quien quiere y se lo quita a quien quiere. ¿Sabes qué? En la boca de ese rey, en ese tiempo, su palabra resonó en Medio Oriente. Las naciones escuchaban a Nabucodonosor. Venían reyes de muchas naciones a escuchar lo que este rey decía. Era el hombre más poderoso de la tierra, y ahora de su boca salía esa gran verdad. Dios le da el poder a quien quiere y se lo quita a quien quiere. Dios tomó al rey más grande de la tierra para enseñarle al mundo cómo es la verdad. Sí, hermano, Dios siempre lo hará así. Toma al rey más grande y con ese le da una lección a todos. Dios toma al rey más poderoso de Oriente, al más poderoso de esa época, y a través de ese rey enseñó. A través de ese rey enseñó de que hay que humillarse de acá adentro, hermano. A través de ese gran poderoso rey enseñó que la cosa es de acá. Lo humilló públicamente, lo crucificó públicamente y lo resucitó públicamente. Todo el mundo lo vio, Rabacá y Sabá. Aleluya, las oraciones de los justos fueron respondidas. Tú no te puedes imaginar cómo Daniel se fue para adentro cuando vio lo que Dios iba a hacer, cuando él contempló cómo Dios lo puede hacer. Eso fue un llamado, hermano, un llamado al arrepentimiento. Todos se arrepintieron cuando vieron que Dios agarró al hombre más fuerte del mundo y lo doblegó y lo dejó allá abajo. Dios dejó claro que no hay nadie que se escape de su mano, que no hay nadie que huya de su mano. Por eso en esta noche aprendamos la lección de Nabucodonosor. Aprendamos la lección de él, que el reino de los cielos es de aquellos que entienden esta gran verdad. Que Dios nos ayude a tener claridad. Que Dios nos ayude, no cometamos los mismos errores, postrémonos y humillémonos delante de Dios, reconozcamos lo que falta. Si Dios te trata, no te enojes con Dios, sino que dale gloria a Dios. Y busca la comunión hasta que el enojo se vaya.
Busca la comunión hasta que la tristeza se vaya. Busca la comunión hasta que el miedo se ha echado fuera. Clama, clama, que nada te separe. Oh, Rabá y Zacaria. Hemos dicho 1.000.000 de veces: a mí nada ni nadie, haciendo alusión a las palabras del gran apóstol Pablo. Pero ahora Dios dice que ahora esas palabras sean tuyas. Vívela, dale poder a esa palabra. Que nada ni nadie, ni lo alto y lo profundo, ninguna cosa creada me pueda separar de Dios. Esas palabras el diablo te las va a probar. Dale honra a Dios y defiende esa verdad. Que nada te separe del amor de Dios, que nada te separe. Entonces, cuando ya nada te separe, serás merecedor de entrar en su presencia. Seremos merecedores de contemplar su hermosura. Podremos entrar en la paz de Dios. Oh, Rabacá y Sabá. Nabucodonosor encontró la paz. Encontró la paz, dijo: la paz sea para todo. Él descubrió la paz en la presencia de Dios. La verdadera paz, esa herencia que Cristo en un momento le legó a sus discípulos, Él la recibió de Dios mismo después de haber sido azotado por Dios. La paz se multiplique en mi reino, dijo. La paz se multiplique. Hay un solo rey de la paz. Hay un solo Shalom, un solo Hashem. Hay un solo rey, y es justamente el Altísimo. El rey del cielo, dijo, es el único que tiene poder. La gente desconoció a este hombre. Eso se trata, que la gente a nosotros nos desconozca. Así que no nos olvidemos esta noche de lo importante que es eso. Dios me dijo: habla de Él, me dijo, porque hay que vivir las cosas para poder hablarlas. Habla de Él para que el reino se manifieste y el reino venga. Amén. Amén. Pónganse en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vengan aquí adelante al altar. Oh, Rey de gloria, soberano, poderoso Rey. Nada se compara con tu sabiduría. Sabemos, Señor, que no somos nada comparado con Nabucodonosor. Pero tú, Señor, no haces diferencia entre grandes y pequeños. Para ti todos los hombres son iguales. Señor, en esta hora te rogamos que tú nos des claridad, Rey eterno. Que tú alumbres nuestro entendimiento. Que nos ayudes, Rey de gloria, a pasar las pruebas. Que nos ayudes a superar la debilidad y a convertirla en fuerza en tu presencia. Oh, Ramashita Rakobariakem. Hoy clamamos al poder de la sangre. Nabucodonosor no tenía la intercesión de Cristo. Nosotros sí la tenemos, Rey de gloria. Tenemos a uno que puede interceder por nosotros. Y hoy pedimos claridad, pedimos sabiduría, pedimos, Señor, que nuestra mente se abra y que nos permitas comprender la profundidad de tus razones. Aviva tu obra en nuestros corazones, disipa toda obra del enemigo. Y permite que el reino se manifieste en nosotros. Deshace toda obra del enemigo. Manténla, Señor, nuestro estandarte en alto. Y permite, oh Dios, que nuestros corazones se afiancen en esta verdad. Oh Dios del cielo, guíanos por sendas de justicia. Haz lo que nosotros no podemos. Pon en nosotros el sentir correcto, el deseo que realmente honre tu nombre. Padre, que en esta noche tu paz, esa paz que se multiplica, Rey, esa paz que lo llena todo, inunde nuestra mente y corazón, y que tu nombre sea glorificado. Padre, invocamos la fuerza de tu salvación. Quédate en esta noche y haz que esta palabra dé fruto a aquel que la quiera recibir. Te lo pedimos en los méritos gloriosos del Cordero Santo. Amén y amén. 1, 2 y 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Aleluya.